Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer este capítulo de Apocalipsis que nos habla de la forma en que la iglesia debe adorar. ¿Dicen amén? Es la manera en que se evita que la carne, que el hombre de pecado se levante en la iglesia. Es la manera en que la iglesia puede vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Aleluya. Un capítulo extraordinario, el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a leer este capítulo 4 de Apocalipsis, muy interesante, preste atención. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Bueno, vamos a ir, hermanos, corriendo con este tema maravilloso que estamos hablando de los tiempos peligrosos. ¿Dicen amén? No sabía que iba a crear tanto buen ánimo y buen espíritu en los de Dios, pero la gente de Dios sabemos que cuando está el clima de la palabra o de la presencia del Señor, ese es el hábitat de nosotros. ¿Dicen amén? Aleluya. Así como el pez cuando está en el agua está en su hábitat, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, estamos en el clima de la adoración y de su palabra. Aleluya. No hay nada como estar en su presencia. Decía el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. El que está en la presencia del Señor lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo comencé diciéndole a ustedes, y quiero ser disciplinado en ver si esas 3 expresiones me guía el Señor. Hay por lo menos 3 puntos que evitan
que el hombre de pecado, que el hombre carnal se manifieste en la iglesia, que el espíritu de rebeldía, dicen amén, se manifiesta en la iglesia. Y dijimos que lo que evita que el espíritu de rebeldía, que el hombre carnal u hombre de pecado, que son sinónimos, el espíritu del anticristo, y una de las cosas que decíamos el domingo, y Juan, siguiendo la profecía de Juan, es que se levantarían ¿cuántos anticristos? Muchos anticristos. De modo que me gusta hablar más del sistema anticristo que del líder, porque el líder es líder de muchos anticristos. ¿Dicen amén? Cuando se une este hombre carnal y se articula en la religión, o se articula en la sociedad, se articula o se integra a la cultura, surge el dragón, que es la cultura pagana, surge el falso profeta dando un mensaje que no es de Dios. ¿Dicen amén? Entonces, no debemos ver simplemente esperar a un hombre. Todo grupo, ya dijimos que las decisiones finales no se toman en el esfuerzo común. Si hay un grupo de gente contraria a Dios, habrá un líder entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sabiendo siempre que el principal líder del movimiento, del sistema, del espíritu del anticristo es Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Así que no importa el hombre que se levante, es simplemente un representante como la serpiente antigua de Satanás. Amén. Entonces, y cuando terminemos de hablar de esto, vamos a empezar a estudiar el mensaje a las 7 iglesias, que es lo que hace que la iglesia se pueda mantener en el tiempo. ¿Dicen amén? Todo lo que le dice el Espíritu a las iglesias. Pero hoy queremos detenernos por lo menos en 3 puntos, a pesar de que el domingo pasado hablamos de que la iglesia detiene la invasión del hombre carnal, del hombre de pecado que termina siendo hijo de perdición porque no se arrepiente. Acuérdense la diferencia entre un débil y un rebelde. En la iglesia hay personas débiles que caen, que fallan. ¿Dicen amén? Somos falibles. Una cosa es el débil y otro es el rebelde. El rebelde es el que no se arrepiente, el que oye pero no quiere oír, el que tiene 1000 argumentos frente al argumento que Dios le da. Aleluya. Y recuerden que esta es una guerra de actitud y de argumentos. El diablo va a trabajar, el anticristo trabaja creando una mentalidad. Digan mentalidad. Mentalidad es sinónimo de cosmovisión, una manera de interpretar la vida, una manera general de pensar. Y según el hombre piensa, así es como el hombre actúa. De modo que el blanco de Satanás no es quitarte la Biblia. El blanco de Satanás no es quitarte el ir a la iglesia. El blanco de Satanás es cambiar tu manera de pensar. Que no pienses con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está revelada en la palabra. El cristiano piensa con la palabra. Jehová ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Dicen amén a lo que hablamos? Cuando Satanás toma tu mente, eso es lo que le dice Pablo, fortaleza. Es un fuerte desde donde te va a gobernar. A Satanás no le importa si cuánta Biblia tú tienes, cuántos cultos tú vas, si tú hablas en lengua o no hablas en lengua. Satanás habla más lengua que tú. ¿Dicen amén? Y que yo, el diablo dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos dicen amén? Y si el diablo es un ángel, él tiene un lenguaje. Así que nadie va a impresionar al diablo porque hable lengua. Nadie va a impresionar al diablo porque salta. El diablo dice, si yo logro tomar tu manera de pensar, te gobierno. Aleluya. Aleluya. Y lo que estamos hablando es de pensar como piensa Cristo y los cristianos y pensar como piensan los mundanos. Puedes estar en la iglesia, pero piensas como piensan los mundanos. Actúas como actúan los mundanos. Actuamos mal si pensamos mal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, es que la vida cristiana se ejerce en una confrontación, en una guerra entre el espíritu y la carne. Un cristiano que está en su centro de trabajo, escuchen, yo he estado conversando con algunos de mis hermanos y ellos experimentan lo que es común. Se tenga una guerra en el trabajo tremenda, es una lucha. El que es cristiano tiene esa guerra,
Porque si donde tú estás en el trabajo, en la escuela, donde tú te mueves, tú no tienes ninguna guerra, significa que tú no estás ejerciendo una vida cristiana desde tu mente hasta tus acciones. Porque el mundo es contrario a Dios, habla diferente hasta en la familia. Hay lugares que tú te sientes que ese no es tu lugar, conversaciones que tú sabes que no son tus conversaciones, a no ser que tú estés contemporizando con el mundo y te estés volviendo tan permisivo que ya tú y el mundo son iguales. Tú no puedes ir en el carro escuchando a Bad Bunny con todas sus canciones y estar tranquilo. Te robaron la cabeza. Aleluya. Robaron tu sensibilidad espiritual. Y hay cristianos que se van al trabajo con Bad Bunny. Aleluya. Y eso se está volviendo común, y todo lo común se va volviendo natural y normal, porque el proceso es una guerra de detalles. Diga, de detalles. La guerra espiritual del anticristo es de detalles. El anticristo no te va a quitar la Biblia. Él dice, es detalle. Ya oyeron una vez como yo dije que el diablo se muda. El diablo se muda primero poniendo muebles en nuestra mente. ¿Dicen amén? Va poniendo muebles, va poniendo sus muebles hasta que se muda. Aleluya. En detalles. Por eso el cristianismo se está diluyendo. Por eso el cristianismo se está volviendo empírico, pragmático. El diablo no quiere que tú oigas Biblia. El diablo no quiere que tú leas Biblia. El diablo no quiere que tú sepas lo que dice Dios para que tú no pienses con las palabras de Dios y robarte la mente de Cristo y ponerte la mente de Él. Entonces tú razonas y tú argumentas como el mundo razona. Y si tú razonas y argumentas como el mundo razona, tú resuelves como el mundo resuelve. Aleluya. Por eso dice Pablo, las armas de nuestra, ¿qué cosa es una milicia? Un ejército. ¿Dicen amén? Porque el Pablo sabe que el cristiano se faja. Ser cristiano y pensar que donde tú vayas te van a dar besos, en el trabajo que tú vas te van a decir querido, eso pasa con alguna gente, pero vas a tener guerra porque el diablo va a estar allí. ¡Aleluya! Y cuando alguien me dice estoy, yo digo, este está en Cristo. ¡Aleluya! Tú sabes si estás en Cristo si tú tienes guerra con la mente, con los pensamientos, con las emociones, reprendiendo malos deseos. Si tú estás en Cristo. Si no, te haces inmune. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, Pablo explica que es una guerra de argumento y actitud. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice, derribando. En esa guerra no es una guerra de tú decirle a la gente si me dicen digo, si me dan doy. No, no. Tienes que derribar todo argumento, diga argumento, y actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira la guerra del creyente. Es una actitud de altivez donde te pones a la altura de Dios y dices, Dios dice, pero yo digo. Hay gente que tú le dices, pero mira lo que dice el Señor. Sí, pero no me parece, eso no aplica en mi vida. Aleluya. Aleluya. ¿Dicen amén? Ahora, ya que estamos ahí, hermano, eso te hace probarte en qué tú estás. No significa que vas a llegar a ser infalible. Dios solo es infalible. ¿Dicen amén? Todo el tiempo vamos a tener esa guerra. El espíritu contra la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es un continuo sacrificio. Es una cruz que llevamos a cuesta para sacrificar lo que no es de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen? Es una batalla, diga, diaria. Diaria la lucha del creyente. Aleluya.
¿y cuándo, pastor, vamos a dejar de fajarnos? ¿Sabe lo que dice Pablo? Ya Pablo ha llegado al momento de su vida, al ocaso final, y dice: he peleado, he guardado la fe, ya me voy. Dejas de fajarte cuando te vayas o cuando Cristo venga. ¡Aleluya! Entonces el cristiano siempre está en esa guerra, en esa vigilancia. Estoy en Cristo, estoy haciendo lo que es de Dios. En mi casa se está viviendo como Dios quiere. No, estamos en sintonía. Mi mente está en sintonía con la palabra de Dios. En lo que siempre está pasándose balance. Vamos a este capítulo que es tremendo. ¿Sabe cuándo llega este capítulo? Este capítulo 4 llega después que se le da el mensaje a las 7 iglesias, de lo cual hablaremos luego. Pero este capítulo habla del mensaje a las 7, después del mensaje a las 7 iglesias, donde el Señor habla de las cosas que son, las cosas que son. Y dice ahora el capítulo 4, después de esto, de los capítulos anteriores, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, si vamos a los capítulos anteriores, sabemos que el que tenía voz como de trompeta era el Señor Jesús. ¿Dicen amén? En capítulo 1, capítulo 2, aparece el Señor hablando y dice Juan: cuando oí, me habló como una voz de trompeta. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono, ¿qué cosa? Uno sentado. Hermano, esto es maravilloso para hablarte de la vida carismática de la iglesia. La única cosa que frena al diablo, la única cosa que frena la invasión del hombre carnal, del hombre de pecado, es la vida carismática o bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando una iglesia deja de estar bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo, se abren las puertas al mismo infierno. Pero ahora mira lo que dice: una puerta abierta en el cielo. Es bueno hacer ver que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Cuando se está hablando de una puerta abierta en el cielo, es decir, un acceso que se abrió, no está hablando del tercer cielo, de la morada del Padre, de la morada celestial, sino en los días de Juan no existía lo que hoy es la proyección de las películas. La visión que está recibiendo Juan es una visión que aparece en los aires, aparece en la expresión cósmica. No se está hablando del mismo cielo. Dice: vi una visión, y habla de los cielos, pero no está hablando de ese tercer cielo, sino está hablando de una película que está recibiendo Juan como revelación del Padre acerca del testimonio de Jesucristo. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén a eso? Ahora dice él: una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, es decir, el Señor Jesús hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Lo que él habló a las 7 iglesias, cómo debían estar, cómo tiene que estar una iglesia para que el hombre de pecado no surja, no fluya, para que el anticristo no cobre sentido. ¿Dicen amén? Algunos que creen en el dispensacionalismo, que es una doctrina errática por completo, creen que el mensaje a las 7 iglesias son estadios de la iglesia en el corredor del tiempo. Es decir, que a veces la iglesia va a estar como como la iglesia de Éfeso, a veces va a estar como la iglesia de Sardis, a veces va a estar como la iglesia de la Odisea. No. Si ustedes ven, a cada una de estas iglesias el Señor le dice: arrepiéntete. ¿Dicen amén? Si este fuera el tiempo de la Odisea, no hay que... Es una estadía permanente, estática, y tenemos que pasar por ello. Si nosotros estamos hoy en los días de la iglesia de la Odisea, a pesar de que hay apostasía exuberante, siempre el trigo y la cizaña estarán juntos. Nunca habrá una estadía donde todo el mundo es cizaña. ¿Dicen amén a lo que hablamos?
Va a haber trigo y va a haber cizaña. Convivirán juntos. Entonces no hay una estadía. A ver si me están entendiendo en lo que digo. Cuando se está leyendo el mensaje a las 7 iglesias, la Biblia solo reconoce 2 dispensaciones: la ley y ¿qué otra cosa? Y la gracia. Dicen amén a lo que hablamos. Entonces cuando se está hablando del mensaje a las 7 iglesias, algunos dicen la iglesia de Éfeso significa que la iglesia... No. No hay una estadía, no hay una expresión estable en ese propósito, sino el Espíritu le habla a las iglesias. Oye, arrepiéntete, porque si no vendré y te haré tal cosa. Si está hablando de arrepentimiento, significa que la iglesia no tiene por qué estar así. Si no, el Señor le dijera: soporta, estamos pasando por este... ¿Dicen amén a lo que estamos hablando? Ok, pero vamos a llegar allí. Pero dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Una expresión crucial en la vida carismática espiritual de la iglesia, para que la iglesia sea la iglesia y no sea sinagoga de Satanás, es decir, teatro y ensayo de las tinieblas, es que la iglesia pueda vivir en el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice Juan: el testimonio de Jesucristo es vital. La iglesia no puede perderse de vivir y de ser testigo de quién es Jesús, de la identidad de Jesús. Mire lo que dice Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1 al 3. El apóstol Juan nos dice por qué él estaba preso en la isla de Patmos. Pablo dice: y todos, diga todos, diga otra vez todos. Todos, ¿qué excluye? El término todo, ¿qué excluye? Nada. ¿Y qué incluye? Todo. Si dice todo el que quiera vivir piadosamente, cristianamente, aleluya, todo el que quiere agradar a Dios, todo el que quiere ser cristiano, padecerá persecución, porque el diablo está ahí. Aleluya. Tú no puedes pretender ser cristiano y no vas a tener lío en la casa, en la familia, en el trabajo. Vas a tener lío. Eso va a ser una de las cosas por las que el sistema anticristo va a acabar con muchas personas que están en la iglesia, pero no está viviendo dentro de la vida dirigida por el Espíritu Santo. Está en la iglesia, pero dice que en los días por venir, cuando ese gobierno centralizado, por eso yo decía que Cuba es un ensayo. Todo el que ha vivido en los países comunistas sabe que existe un centralismo de poder. La Biblia habla de este sistema anticristo que se va a organizar y estructurar en manera tal, culturalmente, sociológicamente, políticamente, religiosamente. Ya se está trabajando en una religión común que convenga a todos. Y van a converger religiosos, católicos, no solo católicos, evangélicos liberales. ¿Quién es un liberal? El que abre puertas para no tener persecución. No quiero lío. ¿Dicen amén? Por eso yo hablaba de que Cuba es un gran ensayo de ser cristiano. Cuando vivimos bajo el régimen fuerte del sistema comunista, eso era un ensayo. Lo que han vivido en estos regímenes, esto es un ensayo. Pero es un ensayo a mayor escala, es un sistema global, abarcativo, que dice la Biblia que no se puede vender ni comprar sin tener la marca de la bestia. Va a llegar un momento en el control, en este sistema centralizado, que será completamente inclusivo. Por eso es que ustedes ven inclusión para los homosexuales y para todo el mundo. Todo el que aparezca diciendo yo no estoy de acuerdo con eso, ya ustedes saben que va a padecer persecución. Aleluya. ¿Cómo va a aparecer un homofóbico? Oye, todo el mundo está contento, todo el mundo está bien. ¿Por qué tiene que ser un camino si hay varios caminos?
Pero tú bien sabes que Jesucristo es no el camino. No es una verdad, es la vida. ¿Y qué otra cosa? El camino, la verdad. ¿Cuántas verdades hay? Una. Por eso el cristiano va a recibir. Pero ¿por qué tiene que ser como tú dices? ¿Por qué no puede ser María corredentora? ¿Por qué tú no puedes adorar con los que adoran a María? ¿Por qué tú no puedes adorar con los musulmanes? ¿Por qué tú no puedes adorar con los budistas? Si ahora todo es inclusivo, todo es permisivo, todo el mundo vive bien. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina, verdad, vendrá del Señor. Por eso el triunfo pertenece al cristianismo y a los que son fieles. Porque no hay nada contra la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia que está surgiendo ahora no quiere lío. Tenemos una iglesia norteamericana acomodada. Si le dicen no más domingo, no más domingo. Porque el diablo está trabajando y marcando una manera de pensar. Pero hoy eso no aplica aquí. No come, mi hermano, no vive. ¡Aleluya! Es muy sutil. El trabajo del diablo es sutil. Y es un gobierno centralizado a nivel espiritual, con estructuras a nivel internacional, globalizando un mal que pretende marcar la mente y la mano. Y ya dijimos qué cosa es la marca de la bestia. Es la ciencia del anticristo, predicando y estableciendo toda mentira contra la verdad de Dios para levantar una actitud contraria al señorío de Cristo. Y cuando se levanta esa actitud, comienza un argumento, una guerra de mente. Argumentar, pero ¿por qué no podemos? Ideología de género. Si él quiere ser mujer, ¿por qué tú te metes en eso? Trump le cayó a tiro a eso, pero son 4 años los de Trump. Eso estaba caminando aceleradamente hasta los otros días. ¿Y qué ustedes creen cuando se acaben esos 4 años o los 8 años? Toda esa contención, porque no es una guerra contra carne y sangre, es una guerra contra el mismo Satanás. Dios le está dando una tregua a la iglesia en Estados Unidos para que se levante y se avive ahora contra lo que viene. Bendito sea el Señor que ama a esta nación. Porque Estados Unidos estaba al punto de perder un privilegio enorme como el país más misionero del mundo, que ha llevado el evangelio y lo ha internacionalizado más que la Coca-Cola. Por eso Dios no se olvida de esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices, ¿por qué esta nación es grande si en Japón y en China hay gente más inteligente que aquí? Si los presidentes de este país cometen locura, si hay tanta injusticia en lo que aparece como justicia, ahora mismo con todo esto que está pasando, de llevarse gente que son culpables y no son culpables, son humanos con falta. No todo lo justo es legal, pero aún así hay una gracia en los cielos, visible para el que tenga ojos espirituales. No es por Trump. Es por una iglesia que ora y busca del Señor y por un plan del Cristo de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero será un gobierno inclusivo que hará que cristianos que no quieren lío, no quieren problemas, cristianos que dicen sí a todo, van a ser marcados. Y en Deuteronomio se habla desde Deuteronomio de esa marca en la frente y en la mano. Y ya lo dijimos qué cosa es. La mente es compromiso con una filosofía, compromiso con una ideología. La mente, marcar tu mente, no es un chip, no es un tatuaje. Es marcar tu mente con una manera de pensar, identificarte con lo que está pasando, y una vez que te identificas mentalmente, actúas como tal, para no buscarte lío. ¡Aleluya! Los verdaderos cristianos tuvieron que ir al ruedo del circo romano,
murieron comidos de leones, fueron traspasados por espada, todos los apóstoles fueron sacrificados, porque entendieron que no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, aunque cueste la vida. Por eso estamos tú y yo aquí hoy, porque su sangre fue semillero para la iglesia. El cristianismo no puede ser fácil. El cristianismo no puede ser cómodo, lo dijimos el domingo. El cristianismo es un asunto de causa. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¡Aleluya! Ahora, hermano, escucha esto. Vamos a seguir aquí, que esto está poderoso. Mira lo que dice Juan. Comenzando en el versículo 1 al 3, dice así. Escucha lo que dice Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio. ¿Ha dado qué cosa? ¿Qué ha hecho Juan? Dice Juan, yo he sido testigo de la verdad de Dios. Amén. Yo no me he comprometido con la mentira y la falsedad anticristo. Yo soy testigo de la verdad de Dios. Y cuando Juan escribe su evangelio y escribe las cartas 1, 2 y 3, le dice a los hijos espirituales de él: hijitos, yo me gozo con que ustedes estén en la verdad, permanezcan en esa verdad. Amén. Aleluya. Y ahora Juan está en la isla de Pasmo y mira lo que dice: he dado testimonio de las palabras de Dios, que es un punto a desarrollar luego. Y dice, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Escuchen, para que el anticristo, el hombre de pecado, Satanás, no tenga lugar en la iglesia tiene que vivir en el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo, pastor? La iglesia tiene que vivir en la revelación de la identidad de Cristo. Diga identidad. Diga otra vez identidad de Cristo. Eso parece trivial, pero la clave de la iglesia, nosotros decimos que la iglesia es cristiana. Diga cristiana. ¿De dónde viene el término cristiana? De Cristo. ¿Dicen amén? ¿A dónde se le llamó por primera vez a los seguidores de la verdad del evangelio cristianos? Se le llamó en Antioquía. ¿Dicen amén? Cuando lo vieron que se parecían tanto a Cristo y hablaban de Cristo y quién era Cristo y que Él murió y que Él resucitó y daban testimonio de Él, dijeron: ¿qué son esta gente? Dice, son cristianos. Hablaban de Cristo. Ahora, pastor, ¿qué significa en los minutos que quedan? Escuchen. Lo primero que debemos nosotros resaltar en nuestra vida, en nuestros labios, en nuestras convicciones, es quién es Jesús. No se trata de creer en Jesús. Escuche esto, hermano. Hoy en día nosotros predicamos: tú crees en Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador, recibe a Cristo como tu Salvador y te vas al cielo. ¿Quién se quiere ir al infierno? ¿Dicen amén? Entonces parece, acepta a Jesús. Jesús, sí, ¿para qué? Para ir para el cielo. Levanta la mano, dame la mano. Ya te fuiste para el cielo. Dice el Señor, no me digas. No es creer en Jesús, sino que tú crees de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, después de estar con ellos mucho tiempo, y hermano, eso es una respuesta que tú le tienes que dar al Señor y yo. Es muy personal. ¿Dicen amén? Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjense que aquí comienza el capítulo 4 de Juan. Y mire cómo dice el capítulo 4. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice el versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿qué cosa? Uno sentado. Versículo 2 del capítulo 4. Dice, y en el trono, ¿qué? Uno sentado. ¿Por qué Juan comienza con un trono y uno sentado? La vida de la iglesia comienza con un trono y uno sentado. Aleluya. Diga conmigo teocracia. Otra vez, diga teocracia.
Teocracia es Dios gobernando. Un pueblo gobernado ¿por quién? Por Dios. Esa es la iglesia. La iglesia no vive en una democracia, la iglesia vive en una teocracia. Y ustedes saben dónde Dios ensayó la teocracia, en el Antiguo Testamento. Dios llama a un pueblo y escoge un pueblo para vivir una teocracia con él. Diga teocracia. Dios gobernar al pueblo, dirigir al pueblo. Maravilloso. Dios lo saca de Egipto y lo adentra en el desierto. Y Dios se convierte en su proveedor y protector. Era un ensayo de la teocracia, pero era una teocracia que estaba destinada a fracasar desde el principio. Eso no sorprendió a Dios que fracasó. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Amén. La teocracia del Antiguo Testamento fracasó. ¿Saben por qué fracasó la teocracia del Antiguo Testamento? La primera razón por la que fracasa la teocracia era Dios gobernando. El pueblo de Israel no podía con eso, con un Dios invisible, un gobernante que no se ve, un gobernante que no palpamos, que no olemos, no podemos con eso. ¿Dicen amén a lo que hablamos? ¿Qué le pidieron a Samuel? Mira, Samuel, nosotros no queremos seguir siendo gobernados invisiblemente. Ese vacío de poder, ese vacío de gobierno. Esa es la gran paradoja de nosotros los cristianos, que nuestro gobernante que está en el trono no se ve. La iglesia vive con un gobernante que no se ve. ¡Aleluya! Nosotros hoy estamos reunidos aquí y decimos, estamos reunidos en el nombre de Jesús. ¿Dónde está? Nosotros estamos reunidos adorándolo y todo el que no está mirando, que no es cristiano, dice, pero esta gente dicen Espíritu Santo, no lo vemos. Dicen el Padre, no está aquí. Dicen Jesús, no lo palpamos, no lo tocamos. ¿Qué pasa con esta gente? Y nosotros decimos, Él está aquí, tú no lo ves. Dicen amén. Los cristianos son locos. Él está aquí, yo sí lo sé. Y todo el mundo dice, ¿de qué habla esta gente? Dicen amén. Vela por mí, vela por ti, vela por todos, Él está aquí. Y ahí está la de Cristo está aquí, pide lo que quiere. Es decir, ¿dónde está Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso que tú ahora lo recibes con convicción, el pueblo de Israel es sacado de Egipto con mano poderosa. ¿Por medio de quién? Del Dios que no se ve. Sí, pero visiblemente ¿por medio de quién? Moisés. ¿Amén o no? Te voy a decir hoy, para terminar en tiempo, que el primero que pudo traicionar la teocracia y el vacío de poder, si hay un hombre que pudo traicionar el lugar de Dios en un pueblo, se llama Moisés. Y todos los líos que Moisés se buscó fue por no ocupar el lugar de Dios. Todo el tiempo era, ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Cuándo nos vamos? Dice Moisés, la nube no se ha levantado. ¿Qué nube? ¡Aleluya! ¡Qué fiel! ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento hay otro que se llama Juan, que le pudo robar también el lugar a Jesús. Y hoy la gente, los grandes predicadores, la gente que pone una mano y se sanó a alguien, ya empiezan a evidenciar algo. Y si yo te suelto mi traje, te cae. Tu traje no tiene ningún poder, ni tú. Yo tengo una cosa. ¿Qué cosa tú tienes? ¿Cuántos dicen amén? La cosa la tiene el que no se ve. Y la gloria es al que no se ve. ¡Aleluya!
Pero hay una pila de gente mentecato que no leen Biblia y eso es lo que le gusta. Donde están toda la gente que se da abanico, donde está toda la gente que se da gloria, donde está toda la gente que tiene un poder, donde están los empoderados. Y el Señor dice, yo estoy en los que creen que el empoderado soy yo, que no me veo. ¡Aleluya! Qué lindo es vivir adorando, sirviendo y humillándonos delante de un Dios que no vemos, pero es más real que todo lo que se ve. ¡Aleluya! Este capítulo es poderoso. Si ustedes ven cómo termina, todos los líderes, todos los grandes postran sus coronas y dicen, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y la alabanza, solo tú. ¡Aleluya! Ahora escucha, hoy en día hay gente que si tú lo dejas, se dejan adorar por gente. Dicen amén a lo que estamos hablando. Ahora miren los versículos que restan. Quiero que lo mastiquemos, quiero que mastiquemos eso. Escucha. Moisés saca al pueblo de Egipto. Primero era su libertador, diga su libertador. Miren la teocracia en el Antiguo Testamento. El que lo saca de la esclavitud es Moisés. Esa era una de las primeras razones para robarle el papel a Dios. Dios dice, voy a escoger a este hombre. Pero tú sabes cómo Dios escogió a Moisés. Dios no escoge a Moisés cuando Moisés es un príncipe de Egipto. Porque Moisés creía que era un bárbaro. Por eso muchas veces el Señor nos da leña y tú dices, ¿qué pasa? Y te da bofetada y te rompe y te acaba. Dice el Señor, es para poderte usar bien en mi tiempo. Déjame trabajar en ti, no me estorbes. Tú el que tú ves desesperado por hacer la obra de Dios, desesperado, no conoce a Dios. Las cosas de Dios no se hacen de ahora para ahorita. Las cosas de Dios cobran tiempo. Las que valen cobran tiempo. Dice Salomón, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay cristianos precipitados que van delante de Dios. Si Dios no lo hace, Él lo hace, como Saúl. Llegó la hora del sacrificio. No ha llegado el profeta. Y ahí empezaron la gente, pero tú eres el rey, pero tú eres el rey, tú eres el rey Saúl, tú eres el rey, pero el profeta no ha llegado. Y el Saúl dijo, cojan los bueyes, cojan los bueyes. Yo no voy a quedar mal con el pueblo, yo soy Saúl, yo soy el rey. Y cuando apareció el profeta le dijo, ¿sabe qué? Tú eras un don nadie cuando Dios te conoció. Tú eras el más pequeño de la última familia de Israel. Y Dios te hizo rey, Saúl. ¿Cómo no respetaste a Dios? Ah, no, pero yo lo respeté. ¿Qué? Ustedes conocen el texto. ¿Dicen amén o no? Amén. ¿Qué le dijo el profeta? Dios dice que te eliminó. Y se ha escogido a un rey mejor que tú, conforme a su corazón. Un rey que respeta la teocracia. Digan teocracia. No es infalible, pero reconoce a un Dios invisible en su vida. ¡Aleluya! Ahora te sigo como dice. ¿Cuántos están masticando eso conmigo? No dejes nunca que tu vida sea tan altiva y tus argumentos tan altos que tú coquetees con el señorío de Cristo en tu vida. Cristo no solo es tu Salvador, Él es el Rey de la gloria, el Creador del cielo y de la tierra. Tiene autoridad sobre ti. Amén. ¡Aleluya! Diga conmigo, es mi Salvador y es mi Señor. Él es el jefe de mi vida. Qué lindo un cristiano, una cristiana que dice, no, Cristo gobierna en mi vida. En mi casa manda Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha. Moisés va y lo saca de Egipto. Era su libertador, diga su libertador. Tú sabes cómo Moisés era. Fíjate que el pueblo no sacaba los ojos de Moisés. Moisés. Dios lo tuvo que enterrar
porque el pueblo lo iba a adorar. Cuando Dios se lleva a Moisés, dice que lo tuvo que enterrar, si no el pueblo lo adora. Cuando él se presentaba delante del pueblo, su rostro brillaba. Moisés podía decir: a partir de ahora, señores, lo que diga yo. Entonces tenía dos cosas más. Todos esos pamplineros que tú lo ves hablando hoy, ninguno se puede poner ni la camisa de Moisés. Ninguno de nosotros se puede poner la camiseta de Moisés. Cuando Cristo se transfiguró, aparecieron dos: Elías y ¿quién más? Moisés. Aleluya. El cielo reconoció: tú eres alguien que siempre estarás en la presencia de tu Dios. Fue fiel. Primero libertó al pueblo. Lo primero que hace Dios cuando lo saca de Egipto al pueblo y todo el mundo está contento: libertad, diga libertad. Todo el que viene de Cuba: libertad, libertad, tierra de libertad. Dice el Señor: oye. Cuando llegan aquí, confunden la libertad con libertinaje. Porque el que ha vivido oprimido no sabe lo que es libertad, sea física, psicológica o espiritualmente. Y lo primero que Dios le da al pueblo cuando lo saca de Egipto es una ley. Significa el orden de Dios. Son libres, pero esclavos de la justicia. Eso es un verdadero ser libre. Y ahora escucha este detalle. Lo saca de allá. Y otra cosa que tenía Moisés para ser el Dios del pueblo, ¿sabe cuál era? Que Moisés era el único inteligente de ahí. Todos los demás eran ignorantes, eran esclavos. Esa gente no iba ni a la escuela, no sabían leer ni escribir. Moisés no podía enmarañarlo, utilizarlo. Eran ignorantes. Lo que Moisés le dijera, ellos lo iban a creer. Moisés era el único brillante, inteligente del grupo. Otra cosa que tenía a su favor para decirle al pueblo: aquí el que manda soy yo. Y tercero, el único que hablaba con Dios, ¿quién era? Moisés. Oye, mira qué averaje. Los liberté a ustedes. Soy el inteligente criado en Egipto. Y tercer lugar, soy el que habla con Dios aquí. Y era tan humilde que Dios le dijo: constrúyeme un tabernáculo. Pero cuando Moisés lo fue a hacer, dice: no. Yo sé que tú haces pirámides y yo sé que tú haces todo ese tipo. Tú me vas a hacer un tabernáculo como te lo diga yo. Dios estaba probando a Moisés. ¿Dicen amén? Y hay una parte tremenda, interesante. Dios le dice: tú vas a poner el tabernáculo, lo vas a cubrir con piel de tejón. Pero adentro vas a adornar todo el altar con oro. Si tú mirabas el tabernáculo por fuera, era piel de tejón. Y los resaltantes, ¿dónde estaban? A ver, dime tú y yo, ¿dónde tú crees que Moisés hubiera puesto el oro? ¿No, verdad? Que brille. ¿Y dónde Dios le dijo que lo pusiera? La lógica divina no es nuestra lógica. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y sus caminos no son nuestros caminos. Porque más alto que los cielos son los caminos y los pensamientos de Dios. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué hace Dios? Dios lo llama a él no cuando era un principón. ¿Dicen amén? No. Dicen los estudiosos, y uno en especial decía: Moisés duró 120 años. Diga 120 años. Los primeros 40, que era un príncipe de Egipto, Moisés creía que era un don a alguien. Soy el hijo de la hija de Faraón. ¿Dicen amén? Moisés hacía así, tenía sirviente. Dios no lo llamó ahí. Los otros 40
Ustedes saben que como mató a un egipcio, ¿dónde estaba ahora Moisés? En el desierto con las ovejas de su suegro. No tenía ni una cuenta bancaria. Entonces ahí Moisés se creía que era un don nadie. Diga don nadie. De don alguien a don nadie. Dios es experto en llamar a los don nadie. Aleluya. Aleluya. Para hacer de ellos lo que Él quiere hacer. Y cuando Él se creyó que era un don nadie, Dios le dijo, ven, saca al pueblo de Egipto. Pero si no tengo nada, no lo vas a hacer con lo que tú tengas. Lo vas a hacer con el brazo mío, lo vas a hacer. Aleluya. Con ese palo seco lo va a usar Dios y vas a sacar al pueblo. Y ustedes saben cómo lo saca. ¿Amén o no? Lo saca de Egipto, imagínense ustedes, pero Moisés sabía la lección, la entendió. Por encima de todo lo visible hay alguien invisible, pero más real que todo lo que se ve. Y en todo el ejercicio de su vida, Moisés siempre pudo ver al que está sentado en el trono. Termino hoy con esto. Para que la iglesia no caiga en desgracia, siempre tiene que reconocer al que está sentado, ¿dónde? En el trono. Invisible, pero más real que todo lo que se ve. En el capítulo 5 se amplía el capítulo 4 y habla con claridad de quién estaba sentado en el trono. Dice que el que está sentado en el trono era el Padre. Es maravillosa la explicación. Pero en el capítulo 5 dice que apareció uno como el Hijo del Hombre para tomar el rollo del libro del que estaba sentado en el trono para leerlo. Y dice el capítulo 5 que había uno en medio del trono. De modo que Jesús, el Hijo de Dios, después de su muerte y resurrección, había sido ascendido a los cielos y estaba sentado a la diestra del Padre. En el trono está el Padre y en el trono ¿quién está? El Hijo. Eso lo vamos a ver el domingo que viene, es lindo. Y todo el poder se le ha dado ¿a quién? Al Hijo. El Padre le ha dado el poder al Hijo. Lo vamos a ver el domingo. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Amén. Aleluya. De modo que ¿quién está sentado en el trono? Diga Jesús. La gente dice, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, Jesús, todo eso es Jesús. Jesús sana. Jesús me da dinero, Él da dinero. Pero Jesús es más que el que provee, más que el que protege, más que el que me ayuda. Él hace todo eso porque Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la salvación comienza no con el Jesús que sana. La salvación comienza no con el Jesús que provee. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que está vivo, entonces tú eres salvo. Cierra tus ojos para orar. Aleluya. No es lo que simplemente crees, sino lo que crees. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que el Hijo de Dios vino a este mundo en la persona de Jesús? Que el Verbo se hizo carne. Tú que dices que eres cristiano, crees que Él fue a la cruz y murió, pero también crees que al tercer día se levantó. Aleluya. Y crees que el que se humilló hasta lo sumo ha sido ascendido a los cielos y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Si tú crees en el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, el Hijo de Dios, el Señor, el Dios de toda la creación, tú eres salvo, tú eres parte de la iglesia que no se pierde. La iglesia que camina con un Señor, con un gobierno teocrático, que se humilla, que se deja dirigir por Él a través del Espíritu Santo. Quiero orar por ti. Que en los días de esta semana, yendo al trabajo, en casa, podamos nosotros vibrar en la misma frecuencia del Espíritu Santo. Tú tienes un Señor en tu vida. Tienes a alguien que murió por ti, que te lavó con su sangre.
perteneces a alguien, decía Pablo, Jesucristo, el Dios de quien soy y a quien pertenezco, a quien le sirvo. Si Él es tu Señor, tú eres su siervo. Si Él es tu Señor, tú eres su sierva, para adorarlo y servirlo. ¡Aleluya! Vives para adorarlo, vives para servirlo. Él es real. Él murió, Él resucitó, Él está sentado en el trono de la iglesia. La iglesia tiene un Señor viviente, como cantábamos hoy. ¡Aleluya! Y hoy, cuando estés aquí, quiero orar contigo mientras le dices al Señor: Señor, yo vuelvo a confesarte como el Señor de mi vida. Señor, quiero andar en armonía con tu señorío. Yo no me mando, tú me mandas. Yo no me dirijo, tú me diriges. ¡Aleluya! Israel fracasó en su teocracia porque Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Jesucristo no había venido. La teocracia antiguo testamentaria tenía que fracasar. Dios estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y no estaba en ellos porque no habían sido lavados sus corazones con la sangre de Jesús. Pero Apocalipsis comienza diciendo: el que nos lavó con su sangre. ¡Aleluya! Y nos hizo parte de un reino de sacerdotes, de mediadores de Dios en este mundo. Y la teocracia del Nuevo Testamento no puede fracasar, porque Cristo vino, murió, nos lavó. Y en un corazón santo Dios puede reinar, apartado del mal, lavado por la sangre de Jesús. Y si Dios está en nosotros, podemos ser dirigidos por esa presencia de su Espíritu. Él está en nosotros a través de su Espíritu Santo para ejercer la vida carismática de la iglesia. El Espíritu guiándonos a toda verdad. El Paracleto divino, el Consolador, consolándonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos. ¡Aleluya! Dile al Señor hoy: Señor, te confieso como mi Señor. Yo sé que tú me provees, que tú me ayudas, pero mi salvación depende de tu señorío en mi vida. De que yo te confiese delante de los hombres, con mi actitud, con mi forma, con mi vida, de que hay un Señor viviendo dentro de mí. No se ve para el mundo, pero yo lo veo. Y si alguien está aquí, yo te invito a ponerte de pie allí donde tú estás, con tu corazón entregado en el altar, dispuesto a vivir una semana bajo el señorío de Cristo. ¡Aleluya! Dispuesto a irte al trabajo, a estar en el trabajo, en medio de donde estés, con tus familiares, pero vas a pagar el precio. Cristo es el Señor de mi vida. ¡Aleluya! Voy a vivir como Cristo quiere que yo viva. Voy a pensar como Él quiere que yo piense. Voy a actuar como Él quiere que yo actúe. Y si Dios te está hablando, tus conversaciones, tus motivaciones van a ser dirigidas, guiadas, movidas por el Santo Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Yo quiero orar por todo el que está aquí hoy, que le dice al Señor: Señor, reafirmo mi voto de que tú gobiernas mi vida. Pongo en tus manos mi vida. Tendré problemas, tendré vicisitudes, vendrán conflictos, pero pongo mi vida en tus manos, Señor. En tus manos mi vida está segura. ¡Aleluya! Hay alguien más que quiere decirle al Señor: Señor, te confieso como el Señor de mi vida. Señor, dirige mi vida. Señor, glorifícate. Que en esta semana mi casa refleje tu gloria. Señor, que en mi escuela sepan mis amigos, mis amiguitas, que tú eres el Señor de mi vida. No me arrepiento, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¡Aleluya! Confieso que Cristo es el Señor de mi vida. Todos mis amigos se van a enterar, toda mi familia se va a enterar, mi cuadra se va a enterar, en el trabajo se van a enterar. No voy a vivir dirigido por la corriente de este mundo, voy a nadar en contra de la corriente. Voy a pensar como Cristo piensa, voy a actuar como Cristo actúa, voy a decir lo que la Biblia dice.
Aleluya. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en medio de la guerra con mis enemigos, tú vas a aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque tú puedes más que el poder de las tinieblas. Aleluya. Y ahora voy a orar por ti. Alza tu mano. Padre, gloria a tu nombre. Allí donde tú estás, dile al Señor: oh Señor, sí, toma mi vida. Oh Señor Jesucristo, tú eres, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza de todo lo que soy, de todo lo que vivo. Yo vivo por ti y para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi espíritu te adora. Te doy gloria, honra y alabanza. Te damos gloria, honra y alabanza. Queremos seguir con este capítulo, Padre, que es rico. Estamos solo en el umbral del capítulo, con un trono que aparece ante la iglesia. La iglesia tiene fiesta, la iglesia tiene culto, la iglesia tiene Biblia, la iglesia tiene templo, pero la iglesia tiene un trono. Aleluya. Aleluya. La iglesia tiene pastores, la iglesia tiene líderes, pero la iglesia tiene un trono. Y hay alguien sentado en el trono que no debe ser suplantado, que no debe ser ocupado, que no debe ser traicionado. Solo Cristo es merecedor de toda gloria. Aleluya. Permítenos ser cristianos fieles, no cristianos anticristos traidores. No nos permita ser ministros y líderes que le roban la gloria a Cristo. Permítenos reconocer que el que murió fuiste tú, Señor. Que el que ha abierto las puertas del cielo eres tú, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Permítenos vivir y morir por esa verdad. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén.